glorificando su nombre. Y bueno, gracias a Dios por los levitas, amén. Hermano, mira, en esta mañana te voy a pedir que vayas, vamos a ir al libro de los Hechos. El libro de los Hechos y vamos a ir al capítulo 2. Yo solamente estoy agradecido con el Señor, hermanos, por tantas bendiciones que Él nos da. El simple hecho, hermanos, de que tú y yo estemos aquí hoy, hermanos, ya es una bendición tremenda, hermanos, tremenda. Pero creo que hoy Dios, hermanos, nos va a hablar de una manera muy especial, una manera muy afirmativa, ¿verdad? De lo que Él quiere hacer. Y yo me gozo, hermanos, cuando la manifestación de Dios, hermanos, ¿verdad? Se manifiesta y nos muestra su gloria y su poder. Pero miren, el libro de los Hechos, hermanos, aquí la palabra nos está hablando acerca del momento cuando Jesús, antes de ascender al Padre, Jesús habló con sus discípulos y les comenzó a decir, ¿verdad? Que Él se iba, pero que no los iba a dejar solos. Pero vamos a darle lectura y vamos a hacerlo. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre y a su Hijo y a su hermoso Espíritu Santo. Y mira lo que dice aquí. Vamos a darle lectura. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, y la palabra Pentecostés son 50 días. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes y juntos. Dos palabras que parece ser que son la misma, pero no, son muy diferentes. Dice que estaban todos unánimes y juntos. Y de repente, mira lo que dice la palabra de Dios, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y hoy, hermanos, yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Hoy el tema que vamos a tocar, hermanos, el tema es un de repente de Dios en tu vida. Un de repente de Dios en tu vida. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, Señor, te damos gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud. Gracias, Señor. Señor, hemos venido con un solo propósito aquí, Señor, para adorarte, glorificarte y exaltar tu nombre, Señor. Venimos todos, Señor, buscando una sola cosa, Señor, que es la presencia de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Tu presencia sobre nuestros hijos, Señor, nuestras generaciones, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a buscar cada día más de tu rostro, Señor. Te lo pedimos todo esto en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice, mis amados hermanos, amén. ¿Por qué no antes de sentarte le das un aplauso al Señor? Y vamos a... Toma tu asiento, hermanos. Toma tu asiento y mira. Para nosotros poder entender este mensaje, iglesia, para poder entender de qué consta o de qué tratan, hermanos, los de repente del Señor, vamos a definir primeramente la palabra de repente. ¿Qué quiere decir o qué significa esa palabra de repente? Porque esto la vamos a estar viendo mucho. De repente quiere decir un impulso rápido. Un impulso rápido, súbito, repentino, inesperado. Todas estas palabras o sinónimos de, hermanos, que definen el término de repente en el ámbito espiritual es de lo que estamos hablando. Tiene la particularidad, hermanos, de que habla de un impulso, de un ímpetu o un movimiento de parte de Dios, mediante la cual nos sorprende inesperadamente. Queriendo decir, hermanos, que en el momento menos esperado, iglesia, en el momento menos esperado, a la hora menos esperada, hermanos, el día menos esperado, se puede poner de manifiesto, hermanos, un de repente de Dios y sorprenderte. Sabemos, hermanos, que mira, es algo maravilloso, hermanos, cuando tú por un tiempo le estás pidiendo algo a Dios.
Estás clamando a Dios por una necesidad, por un proceso que quizás estás atravesando, o quizás por un empleo, o quizás por lo que estás atravesando en el empleo. Pero es poderoso cuando nosotros clamamos a Dios y cuando tú menos te lo esperas, hermano. Cuando tú menos te lo esperas, Dios te sorprende, hermanos, con algo que Él hace, que quizás te respondió tu petición, pero mucho más poderoso de lo que tú le preguntabas o le pedías. Y es algo poderoso cuando tú experimentas uno de esos de repentes de Dios, donde Dios se manifiesta de una manera poderosa, donde tú de repente, hermanos, estás atravesando un momento donde quizás tus hijos están en un proceso, un progreso, hermano, un proceso muy difícil de rebeldía, de tantas cosas que a veces vienen a nuestros jóvenes. Y de repente tú ves cómo hay un cambio en tu hijo, en tu hija. Cómo ese hijo rebelde, esa hija rebelde empieza a ponerse más noble, empieza a hacer cambios. Y lo miras tú de repente. Pero esos son los de repente de Dios, mi amado hermano. Un de repente cuando tú estás enfermo y el doctor no te da buenas noticias. Y de repente vas a uno de tus exámenes y te dice el doctor, pues mira, estás limpio, no tienes nada. No sé cómo pasó o déjame investigar qué fue lo que pasó, pero no tienes nada. De repente de Dios. Entonces mira, yo quiero decirte que cuando experimentamos eso, hermanos, la pregunta que al leer estas palabras, hermano, la pregunta que es casi obligatoria hacer, o que sería, hermanos, es: ¿cuál es el tipo de personas que el Señor sorprende con uno de estos de repente? ¿Cuál es el tipo de personas? ¿A qué personas Dios constantemente visita con uno de esos de repente? Y el libro de los Hechos, este mismo libro, nos da un ejemplo sobre qué tipo de personas es las cuales a Dios le place entrar para sorprenderlos con un de repente. Y quiero, hermanos, aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 1 y en el versículo 4, mira, aquí está en la pantalla. Y este versículo, hermanos, mira lo que dice. Dice: y estando juntos, o sea, aquí, mi hermano, aquí está hablando, mira, el capítulo 2 estamos hablando del Pentecostés. Pero el capítulo 1 estamos hablando antes que Jesús, ¿verdad? Antes del Pentecostés. Cuando Jesús les había pedido, les había dicho: mira, yo me voy a ir. Les había dicho: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, sino que le voy a rogar al Padre para que Él envíe otro consolador, que esté con ustedes cada día de sus vidas, todos los días, hasta el fin del mundo. Y cuando Jesús les decía esto, hermano, mira, estas personas estaban en un proceso donde ellos quizás se sentían como: el maestro se nos va a ir, nos vamos a quedar solos. Quizás ellos se sentían como que iban a quedarse huérfanos sin un líder. Ellos se sentían desamparados, pero por eso Jesús les había dicho: no se sientan desamparados, no se sientan, porque yo no los dejaré huérfanos. Entonces Jesús ya había hablado con sus discípulos, ya les había dicho que Él se iba a ir, iba a ascender al Padre. Pero esa promesa les había dado, les dijo: pero no los dejaré solos. Entonces en el capítulo 1, tomando esto en cuenta, del libro de los Hechos, versículo 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Mira, les mandó que no se fueran, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál era esa gran promesa? Era la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Era esa promesa poderosa que les digo: mira, el Espíritu Santo se va a derramar sobre ustedes. Pero les dice: pero no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Entonces, hermanos, aquí está hablando sobre aquellas personas, hermanos, sobre aquellos que confiaron en esa promesa, confiaron en el Señor. Aquellos que tienen la seguridad o la esperanza puesta hermanos, en Él, y que saben que esperar, y sabían esperar, hermanos, sin importar la situación o sin importar el proceso que estuvieran pasando. Yo quiero decirles, mis hermanos, para este tiempo Jesús acababa de irse, los había dejado, por decirlo así, temporalmente solos, ¿verdad? Y les había dicho: lo que yo he hecho aquí en la tierra, sigan haciéndolo ustedes.
No dejen de predicar mi palabra. Lo que yo enseñé, sigan enseñándolo ustedes. Lo que yo prediqué, síganlo predicando ustedes. Y como ustedes saben, muchos estaban en contra de Jesús. Los fariseos, hermanos, los doctores de la ley, todas esas personas. Muchos de los sacerdotes de aquella época estaban en contra de Jesús. Ya habían amenazado a los discípulos con no predicar la palabra que Cristo predicaba. Cuando Jesús se va, ellos estaban pasando por una persecución tremenda. Ellos les habían dicho, les advertimos que no prediquen esa enseñanza, que no enseñen lo que Jesús enseñaba. Estaban pasando, hermanos, por persecución, un proceso muy difícil. Pero más sin embargo, Jesús les dice, no se muevan, no se vayan de Jerusalén, quédense allí. A pesar de la persecución, a pesar de lo que están pasando, quiero que se queden allí y esperen la promesa. Hermano, esto es algo tremendo, es algo poderoso. Mira, les dijo, no se muevan, no se den por vencidos, no se vayan de ese lugar. Entonces aquí vemos personas, sobre cuáles personas Dios llega con esos de repentes. Sobre las personas que le creen a Dios, a pesar de la circunstancia, a pesar del proceso, a pesar de los problemas que estemos pasando, seguimos creyéndole a Dios y seguimos esperando en Él. Seguimos esperando en Él. Sobre ese tipo de personas son las cuales Dios viene, hermanos, cuando tú menos lo esperas. Cuando menos te lo esperas, llega el de repente de Dios y hace un milagro. Hace, hermanos, algo poderoso en tu vida. Ahora, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, primero aquí en el capítulo 1 le está diciendo, no se muevan, no se vayan a ir. Mira, cosas tremendas van a experimentar, pero no se vayan, quédense allí, crean en mí. Entonces en el capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera. Allí es cuando ya están esperando en el lugar que Él les dijo, esperen aquí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, y como dije anteriormente, fueron 50 días. 50 días, mira, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Escucha esto, iglesia, lo que te voy a decir. Ellos no sabían, nosotros ahora ya sabemos que fueron 50 días lo que ellos esperaron en ese lugar. Pero es por decir así, hermanos, mira, si Dios te dijera, enciérrense en este lugar y aquí esperen la promesa. Esperen la promesa que yo les voy a dar. Ellos no sabían cuánto tiempo iba a tardar esa promesa. Ellos estaban encerrados, hermanos, ahora son 50 días, imagínate esto. Hay una promesa que Dios les dijo, esperen una promesa poderosa que va a venir, pero no se vayan, no se muevan de ese lugar. Imagínate, quizás muchos de ellos pensarían, a lo mejor en un día, en dos, a lo mejor en tres, y vieron que no sucedió en el segundo día, no sucedió en el tercero, no, y llegó el cuarto día, quinto, 10, 20, 25 días, y hermanos, y ellos estaban allí, no se iban. Yo me imagino que muchos de ellos, hermanos, vinieron preparados porque dijeron, no sabemos cuánto se vaya a tardar esto, hay que prepararnos. Imagínate que alguien diga, a mí ya me está dando hambre, pastor, yo voy a ir a McDonald's de una carrerita, voy a ir a McDonald's y ahorita vengo. ¿Y qué tal si en esa salidita a McDonald's llega la promesa? Entonces tú te la vas a perder. Tú no vas a tomar esa promesa porque te saliste, te fuiste. Entonces ellos estuvieron allí, hermanos, 50 días. Y en el día número 50, por eso le pusieron Pentecostés. Pentecostés quiere decir día 50. Cuando llegó, hermanos, el día de Pentecostés, dice, estaban todos unidos, unánimes. Fíjate lo que quiere decir esto. Quiere decir que no solamente estaban juntos en el mismo lugar, sino unánimes. Quiere decir que tenían la misma visión. Estaban allí esperando el mismo milagro. Tenían la misma necesidad del derramamiento del Espíritu Santo. Todos velaban por los mismos, deseaban lo mismo. Todos, hermanos, estaban juntos en un solo panorama. Ahora escucha esto, iglesia. Estaban no solamente en el mismo lugar, sino que estaban todos en el mismo sentir y propósito. Y esto habla inmediatamente de cómo debe de ser nuestras reuniones cuando venimos a la casa de Dios. Nuestras reuniones deben de ser como la de estas personas. Nuestras reuniones deben de estar llenos de, hermanos, de unidad y de propósito. No solamente congregacionalmente, sino familiar y personal.
deben de estar debemos de venir, hermanos, en unidad y propósito. Y si yo preguntara, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que tú hayas venido hoy a la iglesia? Tiene que tener un propósito, hermanos, ¿verdad? El propósito, mi amado hermano, no es para cumplir como deber, como líder que soy. El propósito no es, si yo te pregunto, ¿por qué, con qué propósito tú vienes a la iglesia o por qué estás aquí? Qué mal sería, hermanos, que alguno de ustedes dijera, bueno, porque pues soy líder, y si no voy a la iglesia, el pastor me va a estar llamando. ¿Qué pasó con usted, mi hermano? ¿Qué pasó con usted, mi hermana? Por eso voy a la iglesia, para que no recibir estas llamadas. Qué triste sería que ese fuera el propósito por el cual tú estás aquí. Porque, hermano, tú no debes de estar aquí para mantener a ninguna persona contenta. Tú no estás aquí para, hermanos, mantenerme a mí contento. No, tú estás aquí porque tienes la necesidad del derramamiento de la presencia de Dios en tu vida. Tienes la necesidad de un milagro en tu vida. Tienes la necesidad del mover del Espíritu Santo en tu vida y en la vida de tu hogar, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Entonces dice, hermanos, que estaban allí ellos en un mismo sentir y con el mismo propósito. Y mira, y así es como deben de ser nuestras reuniones. Deben estar llenas de unidad, de propósito, congregacionalmente, gloria a Dios, pero también familiarmente, porque muchas veces en la congregación se mueve la presencia de Dios. Muchas veces, hermanos, se mueve de una manera muy especial. Pero, hermanos, no tenemos que solamente anhelar la presencia de Dios como congregación, sino también en nuestra familia. Que cuando nos vayamos a casa esa presencia también siga en nuestro hogar, siga en medio de nuestra familia. Que cuando andemos solos en el trabajo, en la escuela, en algún lugar, que la presencia, esa misma presencia siga activa nuevamente. Siga activa personalmente. Personalmente. Y el propósito, hermanos, es de glorificar a Dios. El propósito es de que, hermanos, que las obras de Dios se manifiesten, que hermanos, que los perdidos se salven, que las enfermedades, hermanos, sean sanadas. El propósito es, hermanos, que el reino del Señor se extienda aquí en la tierra y que podamos nosotros preparar, hermanos, preparar a un pueblo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito. El propósito no es solamente de venir y aprender. El propósito también es de estar preparados para la venida de nuestro Salvador. Mira, hermano, si yo te preguntara en este momento, si Dios hoy viniera por su iglesia, que hoy de repente, porque estamos hablando de los de repentes, que de repente Dios viniera en este momento y levantara su iglesia, ¿cuántas personas crees tú que se quedarían aquí? Yo sé que todos hemos visto películas que están en un culto como estos y de repente, hermanos, viene el Señor por su iglesia, se van unos y uno de los primeros que se quedan es el pastor. Yo sé que vemos películas así, pero la pregunta es, ¿cuántos estamos preparados por si Cristo viene hoy por ti? Por si hoy Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos tenemos la certeza de decir, yo me voy con el Señor si Él viniera hoy? Ojalá que tengamos esa certeza, pero ojalá que podamos ser honestos también, ¿verdad? Entonces, hermano, mira, el propósito, hermanos, es estar preparados para la venida de Cristo por su iglesia. Cada vez que nos reunimos, deben de ser reuniones con propósito. Reuniones con propósito. ¿Cuántos pueden decir amén a esto, iglesia? Reuniones con propósito. Mira, y cuando se encontraban, hermanos, en esta unidad, ahora estoy hablando de los discípulos, todos ellos, cuando ellos se encontraban en esa unidad con propósito, todos ellos, hermanos, anhelaban el derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, todos estaban dentro del mismo propósito, anhelaban ese derramamiento del Espíritu Santo. Dice el versículo 2, dice, y de repente, ahí está la palabra, y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino ese de repente? Del cielo.
del cielo. Yo te quiero decir, iglesia, oh iglesia, mira, cuando algo viene del cielo y desciende sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios, quiero decirte que allá hay gloria, allá hay poder, allá hay cambios, allá hay manifestación, allá hay transformación. Cuando algo viene del cielo y desciende sobre su iglesia. Cuando algo viene del cielo y desciende sobre sus hijos, desciende sobre sus hijas, algo bueno y maravilloso pasa y sucede, hermanos. ¿Qué fue? Ahora la pregunta es, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que vino del cielo? ¿Qué fue lo que vino? Dice que vino del cielo, pero ¿qué fue lo que vino del cielo? Del cielo vino un mover, un poder divino. Hermanos, un poder divino descendió del cielo para empoderar a la iglesia de Cristo. Y yo digo, wow, ¿cuántos desean ese mover del Espíritu Santo en tu vida, en tu hogar y en nuestros jóvenes, mi amado hermano? En nuestros jóvenes, ¿cuántos desean ver ese empoderamiento sobre la vida de tus hijos, papá y mamá? Sobre la vida de los jóvenes en la iglesia, en la casa de Dios. Yo quiero decirte, joven, mira, yo te voy a decir, joven, que nunca tú permitas, joven que estás aquí, jovencita que estás aquí, tú nunca permitas que nadie te diga que Dios no te puede usar para algo especial en el ministerio. Jovencito que estás aquí, jovencita, nunca permitas que el enemigo te haga sentir como que tú no estás capacitado para un día tú poder estar detrás de un púlpito predicando. Jovencito, déjame decirte que mira, es más, yo te quiero pedir perdón, joven, en el nombre de cualquier pastor que no permite que los jóvenes tomen posiciones de mucha responsabilidad en el ministerio. Porque déjame decirte que en el día de Pentecostés, el día del derramamiento del Espíritu Santo, en ese día, allí había ancianitos, había adultos, había jóvenes, había niños, había niñas, había de todo allí. Déjame decirte que el Espíritu Santo se derramó de la misma manera en las personas, en cada uno de los que estaban allí, tanto del anciano como del jovencito. El poder, el empoderamiento llegó para todos, mi amado hermano. Entonces yo quiero decirte, jovencito, jovencita, yo quiero decirte que ese mismo poder Dios lo tiene disponible para ti, y Él lo quiere derramar sobre tu vida, joven que estás aquí. Mira, escucha esto, joven. Escucha lo que te voy a decir, porque eso es algo bien real. El diablo, que es Satanás y todo su ejército demoníaco, el diablo, jovencito, escucha esto, el diablo, hermanos, desde los principios siempre ha querido detener la obra y el propósito de Dios en la vida de la juventud. Lo vemos, hermanos, como desde el Antiguo Testamento Satanás, hermanos, ha usado a los reyes, a los faraones de aquella época. Siempre ha querido detener y destruir a la juventud. Ha tratado en aquellos tiempos, trató de acabar con la vida, hermanos, de Moisés, si tú te acuerdas. Satanás trató de acabar con la vida de Moisés. ¿Por qué crees tú que quiso acabar con la vida de Moisés? Porque Satanás sabía el llamado de Moisés. Satanás sabía lo que aquel muchachito, lo que aquel niñito iba a llegar a ser. Hermano, mire, escucha esto. Aquel niño que Satanás quería destruir es porque ya ese niño tenía un llamado de que él iba a ser el libertador de toda una nación, el libertador del pueblo de Dios, mi amado hermano. Por eso Satanás luchó tanto por matarlo, pero no se le hizo. Porque cuando Dios tiene un propósito en tu vida, joven, nadie lo puede apartar de tu vida. Aún ni tú mismo lo vas a poder apartar. Cuando tú quieras huir de la presencia de Dios, te va a pasar lo que le pasó a Jonás, ¿verdad, hermanos? Dios te va a traer de regreso, porque el propósito de Dios es usarte, y tú eres un instrumento para el Señor, y Él va a cumplir su promesa. Satanás también quiso terminar con la vida de David, porque también sabía lo que David iba a llegar a ser, el rey de Israel,
Hermanos, desde jovencito Satanás quiso matarlo a través de muchas circunstancias, pero no lo pudo lograr. ¿Por qué? Porque tenía un propósito divino de Dios. David, con el mismo Jesús, Satanás quiso terminar con su vida. Si tú te recuerdas, pasó un edicto, una ley que tenían que matar a todos los niños de cierta edad, porque dentro de esa categoría Faraón quería matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era el niño que había nacido en aquel tiempo. Él era el que iba a traer la salvación a toda la humanidad, y a Satanás no le convenía. Así es que yo quiero decirte, jovencito, que desde el principio el enemigo siempre ha intentado traer muerte al propósito de Dios sobre los jóvenes. Pero en el libro de los Hechos, mi amado hermano, déjame decirte algo. En el libro de los Hechos, aquí en el solamente te lo voy a decir, no le di este versículo a mi hermano, pero quiero resumirlo rápidamente. Mira lo que sucedió aquí. En el libro de los Hechos, capítulo 5, tú lo puedes leer después en casa, del 5 en adelante. Hermano, ahí está hablando de aquel panorama donde Ananías y Zafira. Está hablando, hermanos, de cómo en aquel tiempo Jesús ya se había ido. Todos se habían unido, hermanos. Todos vendían sus propiedades, vendían todo y reunían todas las finanzas para así, hermanos, ayudar al necesitado, que todos fueran igual. Hubo dos personas, una pareja, hermanos, que le mentían al Espíritu Santo. Y mira, joven, porque este mensaje es más que nada para ti. Mira hacia dónde voy. Allí primeramente, hermanos, al varón lo mandaron llamar, y el varón dijo: pues solamente tengo esto de las ganancias de lo que vendí, bla, 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 ¿verdad? Pero, hermanos, entregó una porción pequeña, la demás se la embolsó. ¿Ok? Y, hermanos, y allí mismo le dicen: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Mira, y le empezaron a decir, pero por verle, para hacer la historia corta, hermanos, por verle mentido al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que él cayó muerto allí. Inmediatamente cayó muerto al mentirle al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que unos jóvenes que estaban allí, cuando vieron que cayó muerto, ellos corrieron, agarraron una sábana, le envolvieron a esa persona en la sábana y lo sacaron de allí, lo fueron y lo enterraron. Escucha esto, lo enterraron. Regresan esos jóvenes y luego mandan a llamar a la esposa. Un par de horas después mandan llamar a la esposa y le dicen: ¿es cierto que la propiedad que vendiste la vendiste por tanto y así, así, así como dijo tu esposo? Y ella dice: sí. Aprobó la mentira del esposo. Entonces, en el momento que ella miente, también cae muerta. Estos mismos jóvenes la vuelven a ver, vuelven a agarrar otra sábana, le corren, la envuelven y la vuelven a sacar de allí y la entierran. ¿Hacia dónde voy con esto, hermanos? Mira, aquí en este panorama lo que yo puedo ver es que los jóvenes se encargaban hermanos, de remover todo lo que estaba muerto en su camino. Estos jóvenes se empezaron a encargar, hermanos, y déjame decirte, joven, tú puedes ser aquellos que Dios va a usar para quitar del camino a todo lo que se está muriendo en las congregaciones, jóvenes. Déjame decirte, joven, que tú tienes la energía que yo no tengo. Tú quizás puedes lograr cosas más allá que las que yo pueda lograr, porque yo ya no tengo la energía como tú la tienes. Así es que Dios te puede usar en cualquier congregación para remover de tu camino todo lo que no tiene vida, todo lo que está muerto, para que tú traigas vida a esa nueva generación, joven. Dios te quiere usar. Dios te está llamando, jovencito. Tú eres la persona que Dios va a usar para los próximos milagros que vienen dentro de la congregación. Eres tú, hermanos, el que Dios va a usar como Moisés. Moisés fue el libertador de todo el pueblo de Israel. Él en aquella época era un niño, un jovencito, pero él ya tenía el llamado. Jovencita, que estás aquí, jovencito, tú, aunque seas jovencita o niño, quizás tienes el llamado de Dios. Él te quiere usar. Él te quiere usar para que tú vengas y entierres todo cadáver, todo lo muerto. Hay iglesias muertas, hermanos. Hay iglesias que no hacen pero no dejan hacer. Hay iglesias, hermanos, donde tienen jóvenes pero se están muriendo porque los pastores no los dejan subirse a un púlpito a dar una enseñanza. No los dejan subirse a participar del altar. ¿Por qué? Pero se están muriendo. No. Es necesario que los jóvenes vengan y saquen todo lo muerto de aquí y que ellos empiecen a reavivar el llamado de Dios, mi amado hermano.
Aún, hermanos, aún Pablo le dice a Timoteo, le dice: aviva el don del Espíritu, el fuego del don del Espíritu Santo que está en ti, avívalo. Le dice: no lo dejes morir. Ahí hay algo poderoso en ti, Timoteo. Ahí hay algo de fuego. Ahí hay milagros que tú vas a hacer. Avívalo. Joven, aviva ese llamado que Dios ha hecho en tu vida. Tú tienes que levantarte, joven. Tú tienes que levantarte. Yo le doy gracias a Dios, no por enaltecernos ni nada, pero hermanos, yo trato de darle la oportunidad a todo aquel que diga: pues tú, yo siento la necesidad de trabajar en esta área. Adelante, vamos a echarle ganas, vamos a ir allí. Es más, a veces yo como que trato de forzarlos, de darles un empuje a los que dicen: no, no puedo. ¿Cómo que no puede? O vuelas, y ahí te vas, y ahí te vas. ¿Cómo que no? No me digas que no puedes. No me digas que no puedes. Yo aprendí de esa manera. Yo siempre decía: no puedo. Mi primera predicación yo decía: no puedo. ¿Cómo que no puede? Pues usted se va para ahí, porque ya dije, y ahora usted lo va a hacer. Y si usted no lo predica, no va a haber prédica y todos se van para la casa. Santo Dios, pues así, pues sí. Hermanos, y yo también decía: no puedo. Pero mira, quiero decirte esto, iglesia. Cuando una iglesia está reunida en el propósito de Dios, allí es cuando viene el de repente de Dios. Viene el mover del poder del Espíritu Santo de Dios. Y usted debe entender, hermanos, como iglesia debemos entender que al Dios al cual nosotros servimos y adoramos es un Dios, hermanos, sobrenatural. ¿Cuántos entienden eso? Es un Dios que toma lo imposible del hombre. Escucha esto: es un Dios que toma lo imposible del hombre y manifiesta lo posible de Dios sobre los hijos, sobre las familias, sobre tu salud, sobre tus finanzas. Al Dios que tú y yo servimos es ese Dios, mi amado hermano, que toma lo imposible del hombre, lo que tú no puedes hacer, lo que mucha gente dice: no se puede, es imposible hacer esto. Dios toma eso y Él lo manifiesta, hermanos, lo manifiesta en lo posible de Dios. Con esto quiero decir que lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Entonces, mira, una iglesia movida en el Espíritu de Dios siempre debe de esperar el de repente de Dios. ¿Cuántos están, hermanos? ¿Cuántos de nosotros aquí estamos esperando un de repente de Dios? Mira, yo estoy esperando un de repente de Dios. Y yo no dudo de que Dios, en el momento que yo menos me espero, Él vaya a manifestar su gloria en esa área que yo estoy esperando. Yo sé que aquí hay padres, yo sé que aquí hay madres que están esperando un de repente sobre la vida de sus hijos. Yo sé que hay hijos que están esperando un de repente sobre la vida de sus padres. No te des por vencido. No te des por vencido. Yo estoy esperando un de repente de Dios en la casa de Dios aquí. En la casa de Dios. Mira, iglesia, yo no sé cuántos estén esperando ese de repente conmigo, pero yo estoy esperando, hermanos, el día que Dios, hermanos, derrame de su Santo Espíritu aquí en su casa, aquí en el templo, y que los jóvenes, hermanos, sean tocados, llenos del Espíritu Santo. Que las personas, adultos, matrimonios sean quebrantados, sean reunidos nuevamente, restablecidos. Estoy esperando un de repente de la gloria, de la manifestación del Espíritu Santo aquí. Y yo no dudo que Dios lo va a hacer, mi amado hermano. Que cuando menos esperemos vamos a ver jóvenes levantarse en el poder de Dios. Vamos a ver varones que nunca se han envuelto levantándose en el poder de Dios, manifestando su gloria. Mira lo que sucedió en Segunda de Crónicas. Mira lo que sucedió allí. Segunda de Crónicas capítulo 5, versículo del 13 al 14. Y ahí, hermanos, estamos hablando de cuando Salomón terminó el templo. El templo que duró muchos años construyéndolo. Hermanos, mira, aquí fue donde, por decirlo así, la inauguración de ese templo, cuando lo iban a abrir por primera vez.
Mira lo que dice cuando trajeron esto fue cuando trajeron el arca del pacto al templo de que Salomón había edificado a Jehová. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Mira lo que estaban aquí, mira la razón que estaban aquí: para alabar, adorar a Dios y darle gracias a Él. Ese debería ser el propósito principal en nuestras vidas, de venir a la casa de Dios para alabarlo, adorarlo y darle gracias por todo lo que Él hace. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice: y a medida que alzaban la voz con trompetas y con címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno. ¿Cuántos podemos decir que Jehová es bueno? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Cuántos saben que su misericordia es para siempre? Dice: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y dice: y entonces, ¿qué dice ahí? De repente. Mira, cuando ellos estaban en medio de la adoración, cuando ellos estaban con sus manos arriba, llorando, hermanos, clamando a Dios, diciéndole: porque Él es bueno, Él es grande en misericordia, y lo estaban alabando y adorando, hermanos, ahí fue que llegó un de repente de Dios. Dice: de repente la casa se llenó de una nube. Dice: la casa de Jehová se llenó de una nube. ¿Qué es esa nube? Esa nube es más allá que la presencia de Dios. Esa nube es la gloria de la presencia de Dios que cayó, descendió sobre esa congregación, sobre ese lugar, mi amado hermano. La gloria de Dios descendió. Y yo quiero decirte, mira, que imagínate esto, hermanos. Era la primer servicio que ellos hacían allí. Yo estoy seguro que ellos tenían un programa bien alineadito. Primero vamos a llegar, vamos a adorar a Dios, le vamos a dar gracias, después sigue esto, después sigue la palabra, después sigue el otro. Yo estoy seguro que ellos tenían un programa. Pero ¿cuántos han experimentado que a veces nosotros tenemos un programa y Dios lo desprograma? Y Él pone su propio programa. Esto fue lo que sucedió aquí. Mira lo que dice el versículo 14. Dice: y que cuando esa nube descendió, dice, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La gloria, miren, hermanos, imagínate, llegaron un momento donde yo me imagino que ya no podían alabar, ya no podían, hermanos, quizás estaban llorando, quizás era tanto la emoción lo que sentían, que hermanos ya no podían ni hablar, hermanos. Y aquí dice que los sacerdotes que debían de ministrar, de dar palabra, no podían hacerlo. Me imagino que estaban en un constante llorar, hermano, porque la presencia de Dios estaba tan poderosa. Yo le doy gracias a Dios porque hemos tenido ocasiones donde también Dios ha rompido nuestro programa, ha interrumpido nuestro programa, y Él pone su propio programa. Mira, iglesia, ¿cuántos de nosotros honestamente necesitamos experimentar un de repente de Dios? Una manifestación del poder de Dios en nuestra vida personal, en nuestro hogar, sobre nuestros hijos. Yo estoy esperando un milagro. Yo estoy esperando ese de repente, que sé que un día va a llegar. Yo sé que un día va a llegar, y no me doy por vencido. Aquí tenemos otro ejemplo. Mira, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo del 22 al 26. Aquí nos habla, hermanos, comenzando en el versículo 26, nos habla de los siervos de Dios. Unos siervos de Dios, hermanos, que para aquí ya había pasado Pentecostés. Ya había pasado Pentecostés, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, hermanos, y ellos empezaron a predicar la palabra por todos lados del mundo. Pero ellos ya se les había advertido, les había dicho, no queremos, le habían dicho, no queremos que prediquen, que enseñen lo que Jesús enseñó. Ellos no se detuvieron, seguían predicando. Pero aquí, hermanos, dice que los arrestaron. Y mira lo que pasó. Los arrestaron, los golpearon, dice la palabra de Dios, que con varas, hermanos, después de golpearlos, los bofeteaban todo, les amarraron cadenas, hermanos, y bueno, los metieron en la cárcel. Mira lo que dice, versículo 26.
Entonces sobrevino de repente. Fíjate, para este entonces no se consolaron los enemigos con meterlos a la cárcel. Dice la palabra de Dios que llegaron tan golpeados, tan ensangrentados, que los encadenaron de pies y de manos. Y no solamente lo pusieron en la cárcel, sino en un calabozo. En un calabozo, atados de pies y de manos, golpeados. Y quizás estas personas pensaron: ya los derrotamos. Quizás los enemigos del evangelio dijeron: ya los derrotamos. Con esta paliza que les dimos, no les va a quedar ganas de volver a abrir la boca para predicar de Cristo. Con esta paliza que les dimos, ni siquiera se van a poder levantar. Y quizás ellos estaban celebrando las victorias, pero dice la palabra de Dios que cuando los metieron al calabozo, hermanos, los que se encargaban de allí se fueron a reposar muy a gusto, muy tranquilos, diciendo: ya no vamos a tener problemas con estas personas que salgan predicando a Cristo. Pero mira, dice la palabra de Dios que todo estaba bien tranquilito, y que a la medianoche, cuando ellos pensaban: vencimos, sí, que a la medianoche, y la medianoche simboliza el momento más oscuro de tu vida, el momento más difícil, la situación más difícil. La medianoche, hermanos, es símbolo de en los momentos más oscuros, hermanos, en los dolores más grandes de tu vida, en la enfermedad más tremenda que tú tengas, en la situación más tremenda que tú puedas pasar. Dice que a esa hora, que a medianoche, empezaron a escuchar unos himnos que alguien estaba adorando a Dios. A la medianoche, hermanos, estaban escuchando una adoración a Dios. Y quizás empezaron a preguntar: ¿qué es esto? ¿Quién está cantando estos cánticos a medianoche? Y dice que todos los presos empezaron a poner atención. Y empezaron a poner atención. Y algo estaba comenzando. El panorama se estaba preparando para un de repente. Estaba la preparación. Los presos ya estaban alertas, ya estaban escuchando qué es ese tipo de canto. Y dice la palabra de Dios que los presos se empezaron a unir, empezaron también a entonar esos cánticos ellos también. Hermanos, a la medianoche ellos estaban adorando, cantando cantos. Y dice la palabra de Dios que cuando esto sucedió, hermanos, mira, que de repente, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo quiero decirte, iglesia, yo quiero decirte que cuando tú adoras a Dios en medio de tu más profundo dolor, que cuando tú aprendes a adorar a Dios en esa enfermedad que los doctores te dicen no tienes cura, vas a morir. Cuando tú aprendes a adorar a Dios en medio de esa situación, cuando están por cortarte la luz, por cortarte todo, cuando están a punto de sacarte de tu casa porque no la puedes pagar, cuando estás en medio de ese desierto financiero, cuando tú aprendes a adorar a Dios allí y decirle: Señor, todo es tuyo, todo te pertenece. Cuando tú aprendes a adorar a Dios en medio de la situación más difícil, yo quiero decir que tú estás, mi amado hermano, tú estás, ¿cómo se dice? Cuando estás provocando un de repente de Dios. Estas personas comenzaron a adorar a Dios en su momento más difícil, en su momento de agonía. Cuando tú aprendes a adorar a Dios en medio de tu dolor, cuando tú empiezas a hacer un altar para Dios en medio de ese dolor, un de repente sucede en tu vida. Un de repente. Aquí dice que todas las celdas fueron abiertas, las cadenas fueron rotas. Hermanos, Dios los hizo libres. Dios se manifestó allí. Yo creo que eso es lo que necesitamos aprender a hacer nosotros. Aprender a hacer un altar para Dios en medio del dolor.
en medio de la soledad, en medio de la crisis tan difícil que a veces pasamos como familia. Aprender a levantar un altar para Dios allí y decir: Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, yo te voy a adorar, yo voy a exaltar tu nombre. Yo cuando leía esto, yo digo: wow, qué poderoso cuando ese de repente de Dios llega a nuestra vida con poder para sanar, para liberar, para romper ataduras, para romper hábitos, ¿verdad? Para romper caracteres que nos, hermanos, que nos desvíen de la presencia del Señor. Hermanos, qué poderoso es cuando vemos ese poder de Dios moverse a través del Espíritu Santo, hermanos. Pero eso solo va a suceder cuando tú y yo aprendemos a adorar a Dios en medio de nuestras más grandes crisis y a permanecer dentro de su propósito y no del nuestro. Mira lo que dice aquí, hermanos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Qué pasó en ese día? ¿Qué pasó en ese día que marcó la diferencia de todos los otros días? Ese día, lo que marcó la diferencia, ese día, hermanos, marcó el inicio. Escucha esto: ese fue el día que marcó el inicio de la obra del Espíritu Santo habitando en la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. Iglesia, escucha esto: necesitamos entender que este acontecimiento no solo fue una visitación de la presencia del Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo vino a morar dentro de los creyentes, dentro de los creyentes. Y yo le quiero pedir, hermanos, al grupo de alabanza si puede pasar. Mira, déjame decirte, aún no hemos terminado aún, pero que el grupo de alabanza se vaya preparando, hermano. No es lo mismo, iglesia. No es lo mismo. Y mira el centro del mensaje aquí. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿O qué es lo que marca la diferencia de la iglesia primitiva a la iglesia de hoy en día? ¿Qué es lo que marca la diferencia? La diferencia es, hermanos, que muchos de nosotros venimos, mira, quiero que entendamos esto. En aquellos tiempos el Espíritu Santo no funcionaba como hoy. Hoy nosotros podemos y tenemos la oportunidad de en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación, Dios te ha dado a ti y a mí la oportunidad de clamar al Espíritu Santo, de invocar el nombre de Jehová, de invocar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y pedirle al Espíritu Santo que descienda y nos llene de su poder y nos llene de su presencia. Tenemos la oportunidad de derramar nuestras lágrimas y honestamente pedirle al Espíritu Santo: Señor, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Y Él está allí. Y Él llega. Él viene. Y Él te acompaña. En aquellos tiempos no. En aquellos tiempos el Espíritu Santo no estaba activo. En aquellos tiempos estaba Jesucristo. Pero en aquellos tiempos Jesucristo como hombre no podía estar en todo lugar. Como hombre. En aquellos tiempos a veces el Espíritu Santo se movía, pero era de vez en cuando y sobre una persona u otra, pero no todos tenían el privilegio. Entonces, ¿qué fue lo que marcó la diferencia de la iglesia primitiva a la iglesia de hoy? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el Espíritu Santo vino para habitar sobre ellos, para habitar en ellos. Yo pienso que nosotros necesitamos entender que en este acontecimiento, hermanos, no solo fue una visitación, como a veces aquí el Espíritu Santo nos visita. No fue una simple visitación. La presencia del Espíritu Santo, hermanos, vino a quedarse con ellos, en ellos. El Espíritu Santo en aquel momento, en aquel tiempo, vino a ser morada dentro de ellos. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Decirle al Señor: Señor, ven.
pero no solamente como visitante. Señor, ven, mora dentro de mí. Señor, yo entiendo que mi corazón está lleno. Ya no hay lugar para más cosas. Pero yo hoy me decido a sacar cosas que no me son necesarias para que tú entres y tú habites. La pregunta es, ¿hay espacio? ¿Has dejado espacio para que el Espíritu Santo more allí? Porque acuérdate que el Espíritu Santo mora en un lugar limpio. En un lugar limpio. ¿Has limpiado tú tu corazón para que pueda haber espacio para el Espíritu Santo? ¿Habrá alguien aquí que hoy tenga esa necesidad de decir, Señor, ya no quiero ser igual? Ya no quiero ser igual. Yo sé que hay áreas en mi vida, en mi corazón, que necesito despojarme de ellos. Yo ya no quiero ser igual. Señor, yo no quiero que tú me visites de vez en cuando. Quiero que tú mores en mí. Habrá alguien con esa necesidad internamente, la necesidad del Espíritu Santo. Mira, iglesia, con esto voy a concluir. Hechos capítulo 2, versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo. Es algo que descendió divinamente de lo alto del cielo. Un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Yo te voy a pedir que nos pongamos de pie ahorita. Vamos a ponernos de pie. Dice la palabra de Dios que algo sucedió allí. Algo descendió del cielo. Y dice la palabra de Dios que ese estruendo empezó a llenar la casa donde ellos estaban. Yo quiero invitar a todos aquellos que quieran venir al altar. Que quieran venir al altar. Queremos hacer algo hermoso.